Bienvenidos a Pocha Historias, el canal donde desempolvamos los rincones más oscuros y sorprendentes de nuestro pasado. Hoy viajamos al corazón de la Europa medieval, a un tiempo en que el mundo estaba envuelto en tinieblas, miedo y muerte. Imagina un pueblo silencioso, roto por el eco de gritos y el crujir de carretas cargadas de cadáveres. Las calles están vacías, las puertas cerradas con tablas, y en la distancia, una figura aterradora avanza con un bastón en mano y un extraño pico que oculta su rostro. Ese ser no es un verdugo ni un monstruo de cuentos. Es un doctor de la peste, un hombre cuyo deber era enfrentar lo impensable. ¿Quiénes eran estos médicos? ¿Por qué llevaban esas máscaras que aún hoy nos llenan de inquietud? Y lo más importante, ¿cómo sobrevivieron, o no, en una de las épocas más letales de la historia? Quédate, porque hoy en Pocha Historias vamos a descubrirlo. El año es 1347. Barcos mercantes provenientes de Asia llegan a las costas de Sicilia. Pero no traen solo seda, especias y mercancías, en sus bodegas viajan pasajeros no deseados, ratas infestadas de pulgas que portan una enfermedad desconocida y letal. En cuestión de meses, la peste negra se extiende como un incendio por Europa. Los síntomas son devastadores: fiebre alta, bubones del tamaño de manzanas en axilas e ingles, vómitos de sangre y manchas negras en la piel. Para los médicos de la época, la enfermedad era un castigo divino, una alineación de planetas o el resultado de miasmas, aires corruptos que se creía transmitían la peste. En este panorama de muerte y confusión, se necesitaba a alguien que asumiera la titánica tarea de enfrentar el horror. Así nacieron los doctores de la peste. Contrario a lo que podríamos pensar, los médicos de la peste no eran los expertos más calificados. Muchas veces eran jóvenes inexpertos, médicos retirados o incluso personas con escasa formación, dispuestas a asumir este papel a cambio de un salario. Su trabajo no era curar. Se esperaba que aliviaran el sufrimiento de los enfermos, documentaran los síntomas y, en muchos casos, ayudaran a enterrar a los muertos. Uno de los aspectos más fascinantes era su indumentaria, diseñada para protegerlos de los miasmas. La máscara, con su largo pico, fue introducida siglos después del primer brote de la peste, en el siglo XVII, y diseñada por Charles Delorme, médico de la corte francesa. ¿Pero por qué un pico? La idea era llenar este espacio con hierbas aromáticas como romero, lavanda, y especias como canela y clavo, que se pensaba filtraban el aire contaminado. También llevaban guantes, botas, una capa de cuero encerado que repelía fluidos, y un sombrero de ala ancha que los distinguía como médicos. El cronista Matteo Villani, contemporáneo de la peste, relata historias de estos médicos enfrentándose a lo imposible. Una de ellas narra la experiencia de un doctor en Florencia, contratado para atender una comunidad gravemente afectada. Cada mañana, el médico recorría las calles con su bastón, apartando a los enfermos que trataban de tocarlo. Su máscara se llenaba con el hedor de la muerte, y su vista se nublaba detrás de los cristales empañados. Al entrar en una casa, encontraba escenas desgarradoras, familias enteras agonizando, niños llorando junto a sus madres sin vida. Un día, recibió una llamada urgente. Una familia rica había enfermado, y el padre rogaba ayuda. El médico intentó todo lo que conocía: sangrías, cataplasmas de hierbas y baños con vinagre. Incluso rezó con ellos, porque en esa época la medicina y la fe eran inseparables. Aunque logró aliviar temporalmente su dolor, ninguno sobrevivió. Sin embargo, su dedicación quedó grabada como un acto de compasión en una época desprovista de esperanza. Aunque su impacto inmediato fue limitado, los doctores de la peste dejaron un legado importante. Fueron pioneros en la idea de trajes de protección, un concepto que siglos más tarde sería perfeccionado con los trajes de bioseguridad modernos. Sus registros, aunque rudimentarios, sentaron las bases de la epidemiología. Hoy, la imagen del médico de la peste sigue siendo un recordatorio de los horrores de las pandemias y del esfuerzo humano por enfrentarlas, incluso con recursos limitados y un entendimiento precario. La historia de los médicos de la peste negra es una mezcla de valentía, desesperación y aprendizaje. Aunque sus métodos eran ineficaces, su compromiso con la humanidad en medio del caos los convierte en héroes de su tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado.
Si esta historia te ha atrapado, no olvides darle like, suscribirte a Pocha Historias y activar la campanita para más relatos fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio, donde desenterramos las lecciones que la historia tiene para ofrecernos.